Bueno, ¿cómo andan? Esta va a ser la primera clase de bioquímica. Con esto empezamos la cursada. Bueno, yo soy Bruno, todavía no nos conocemos mucho, que es lo que pudimos hablar por el grupo. La cursada va a ser virtual, nos vamos a ir manejando por el grupo, así que cualquier pregunta que tengan me la pueden mandar por ahí, me la pueden mandar aparte de mi celular, yo no tengo ningún problema de responder cualquier pregunta que tengan. Y bueno, entonces vamos a empezar con la materia. Primero esta clase va a ser bien introductoria, que es la que deberíamos haber tenido la semana pasada. Lo que vamos a hacer entonces es, bueno, hoy como para poder arrancar, para que nos familiaricemos con el aula y todo, y ustedes no arranquen, digamos, con dos clases seguidas. Vamos a hacer esta parte de la introducción, que era la que teníamos que tener, y después voy a ir subiendo la que correspondía a esta semana, digamos, la segunda clase, y ya nos vamos a ir poniendo al día para las siguientes clases, ¿sí? Pero bueno, primero quería que ustedes tuvieran una pequeña introducción, un par de conceptos claves. Esto va a ser bastante abreviado, es una clase fácil, no dice muchas cosas complicadas, y es como para tener 2 o 3 conceptos que nos van a servir para los siguientes temas, más que nada para el siguiente, sí, que es enzimas, sistemas enzimáticos, que hay que tener un par de conceptitos en mente, y eso nos va a ayudar como para seguir con las siguientes clases. Sí, a partir de ahí se va a ir como capaz complejizando un poquito todo, pero bueno, primero necesitamos como las bases para ir avanzando, ¿sí? Entonces, bueno, arrancando con lo que es la materia. Primero, bueno, acá les dejo una parte del cronograma, les muestro el cronograma con el que vamos a ir trabajando. Ya está subido a la página igualmente, y lo pueden ver desde ahí de forma completa, pero bueno, más o menos se los quería mostrar acá en la primera clase, viendo más o menos las fechas y los temas que un poquito vamos a ir trabajando, ¿sí? Más que nada toda la parte que es el metabolismo de los glúcidos, que es como de las macromoléculas en realidad, que es toda la primera parte de la materia, y después ya entrando un poco más a lo que es la bioquímica general, o de los distintos compuestos del cuerpo, ¿sí? Bueno, bien, esto ya les queda, ya está subido a la página en su archivo, digamos, así que vamos a empezar con lo que es la clase propiamente dicha, ¿sí? Bien. Como les dije, vamos a hablar un poco de conceptos un poco básicos. Esto no es como ahora para explicar tampoco desde el principio y explicar todas cosas como desde cero, pero bueno, son algunos conceptitos básicos como para tener en cuenta, ¿sí? Primero vamos a empezar hablando de todo lo que es el agua, algunas características del agua, cómo se comportan algunas soluciones, y eso después cómo impactan lo que es los ácidos, los sistemas básicos y los sistemas buffer, ¿sí? O amortiguadores de pH, que vamos a mencionar un par de cositas como para tener en cuenta para después. Cualquier cosita igualmente ya saben que me pueden ir preguntando, ¿sí? Entonces, bueno, empezando con lo que es el agua, podemos definir al agua básicamente como una molécula polar. Hablamos de que es una molécula polar teniendo en cuenta de su estructura, que es H2O, o sea, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Cada uno tiene sus cargas, siendo el hidrógeno teniendo el hidrógeno una carga positiva y el oxígeno una carga negativa. Lo que sucede con esta molécula, o sea, cómo se muestra en el espacio, es que no se mantiene de una forma lineal,
en el espacio, entonces lo que pasa es que muestra este tipo de curvatura en lo que es digamos, el espacio en el que está. Entonces esta curvatura lo que le permite generar es, al tener unas cargas positivas de un lado, los hidrógenos como que tratan de juntarse de un lado y el oxígeno desde el otro extremo, se forma como lo que se dice una molécula polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es eléctricamente neutra propiamente dicho, sino que tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿sí? Que es esta zona del hidrógeno que tiene una carga más positiva, este extremo de la molécula, y el otro extremo de la molécula que lleva una carga negativa a expensas del oxígeno, ¿sí? Entonces, así es como se forma y así es como se va a ir manteniendo en el espacio, ¿sí? Entonces, como interaccionan varias moléculas de agua, acá lo podemos ver, obviamente la carga positiva, o sea, el polo positivo de la molécula, va a ir atrayendo, como siempre los opuestos eléctricamente se atraen, va a ir atrayendo otras moléculas de agua por su parte negativa, o sea, el oxígeno, y van a ir como asociando entre el polo positivo y el polo negativo de otra molécula, ¿sí? Entonces ahí la podemos ver cómo se van como ramificando, por así decirlo, ¿sí? Se ramifican y se mantienen unidas. El agua genera una unión, un tipo de unión molecular que se llama puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se forma entre los átomos de oxígeno e hidrógeno de una molécula de agua y la molécula de oxígeno de una segunda molécula de agua, ¿sí? Se llama puente de hidrógeno porque el hidrógeno se mantiene en el medio de ambas moléculas de oxígeno, ¿sí? O sea, lo que unimos son dos moléculas electronegativas, que son estos dos oxígenos, gracias a un hidrógeno que hace como de este puente, ¿sí? En este enlace, como vimos recién en la fotito, así es como se van a ver unidos, y estos enlaces tienen la característica de que son bastante como flexibles. La molécula y las moléculas de agua unidas son como bastante fluctuantes, se van a ir moviendo, se pueden ir rompiendo, como que no son las uniones moleculares más fuertes, son bastante débiles, entonces eso le da una característica al agua de poder agruparse o poder moverse, tener un poco más de fluidez, y eso le va a dar como características especiales a lo que es esta molécula, ¿sí? Acá si vemos bien, vemos cómo se dispone en el espacio con estos enlaces. Este vendría a ser el puente de hidrógeno, en el que tenemos el oxígeno de una molécula junto con el hidrógeno de la misma molécula, y que forma este enlace, este puente de hidrógeno con el oxígeno de otra molécula, ¿sí? Como esto es negativo, positivo y otro negativo, terminamos uniendo como estos dos átomos de oxígeno a través de un puentecito que genera este hidrógeno. Y si obviamente vamos a tener más moléculas de agua en el espacio, estas se van a ir como asociando entre sus distintos hidrógenos, ¿sí? Y forman estas disposiciones que tienen como una forma tetraédrica, por así decirlo, dependiendo cómo se vayan uniendo entre moléculas y moléculas, ¿sí? Bien, siguiendo con lo que es el agua, vamos a pasar a hablar de cómo se forman las soluciones, ¿sí? Cuando se agrega un compuesto a lo que es el agua pura y cómo estos dos compuestos se interaccionan, ¿sí? Entonces, el agua va a interaccionar con distintas soluciones y vamos a ver cómo se comportan, ¿sí? Empezando con lo que son componentes iónicos, o sea, con los iones, que vendrían a ser átomos con carga eléctrica.
estos iones, estos compuestos iónicos, acá tenemos el ejemplo de lo que es el cloruro de sodio. Estos se van una vez que se meten en una sustancia acuosa, en el agua, la característica que van a tener estos compuestos es la de poder ser solubles, ¿sí? Se van a diluir. Y esto se genera porque, como nosotros tenemos el cloruro de sodio y este compuesto está como unido, una vez que se ve sumergido en una solución de agua, las moléculas de agua van a empezar a unirse a este componente y se van a ver atraídos cada uno por la carga del componente iónico que va a tener, ¿sí? Y por también los polos de carga eléctrica que va a tener la misma molécula de agua. Entonces, acá podemos ver bien que las moléculas de agua van rodeando estos compuestos y los van a ir como alterando según la carga eléctrica que tenga. Acá vemos que el agua se dispone desde su carga negativa, o sea, desde el oxígeno, todo alrededor de esta molécula de sodio que tiene una carga positiva. Entonces tenemos una carga positiva que se une a una carga negativa. Y por el otro lado sucede lo contrario, ¿sí? El polo positivo de la molécula del agua está uniéndose o acercándose al átomo al ion cloro, ¿sí? Que tiene una carga negativa. Entonces estas moléculas de agua lo que hacen es acercarse, asociarse y según las cargas eléctricas que tiene van a ir como separando cada molécula, o sea, los componentes del ion, ¿sí? Entonces el positivo se va a ir por un lado, el negativo se va a ir por el otro, porque se neutraliza su unión, ya que estamos en un medio acuoso y las moléculas de agua lo que hacen es disolver, o sea, hidratar este componente e ir separándolo por esta asociación eléctrica que se está viendo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que los compuestos iónicos pueden llegar a ser solubles en agua en general, ¿sí? En la mayoría de los compuestos. Pasando a lo que son ahora otros tipos de sustancias, lo que son los compuestos polares, o sea que también tienen una carga eléctrica, también se van a comportar de manera soluble en una sustancia acuosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un compuesto polar como es el alcohol, y el alcohol lo sumergimos en el agua lo que va a hacer es formar enlaces, en este caso la mayoría son puentes de hidrógeno, con el grupo funcional que presentan estas moléculas. Entonces vamos a tener acá el ejemplo de cómo se está formando un puente de hidrógeno entre la molécula de agua y el componente polar. Y el hidrógeno lo vamos a utilizar para unirse con el grupo funcional de este componente, ¿sí? En este caso va a ser un hidroxilo, puede ser un carbonilo. Entonces unimos estos dos oxígenos a través de un hidrógeno con el grupo funcional de este compuesto polar, ¿sí? En este caso tenemos el alcohol y en este caso la acetona, que es otro compuesto también polar, ¿sí? Pero cada vez que hablamos de sustancias polares, tenemos que entender que cualquier sustancia polar va a poder diluirse en agua por lo que es su estructura química, ¿sí? Y por la formación de puentes de hidrógeno. Bien. Teniendo en cuenta ahora lo que son las sustancias apolares, o sea que vemos que no tienen carga, por ejemplo lo que son los hidrocarburos, o algunos componentes, digamos, lipídicos, por así decirlo, como es el colesterol. Estos se van a comportar como sustancias insolubles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay uniones o formas de atracción o enlaces que se puedan formar entre las moléculas que tienen estos componentes y el agua, ¿sí? Entonces no se pueden formar, por ejemplo, los puentes de hidrógeno que se formaban en el componente de antes, entonces estos se van a mantener como insolubles, ¿sí? También un sinónimo es que estas se consideran sustancias hidrofóbicas, ¿sí?
O sea, como que no van a tener contacto con el agua, no se van a llevar bien con el agua, no se van a poder diluir. Por lo general, estos componentes, estas sustancias hidrofóbicas, sí son diluibles o se pueden disolver en solventes apolares o solventes orgánicos, como por ejemplo el benceno, el cloroformo, pero bueno, esto ya es como un dato así como para tener en cuenta. Las sustancias apolares no se pueden diluir en agua, pero sí se diluyen en solventes orgánicos. Otro compuesto del que vamos a hablar son los compuestos anfipáticos. Estos compuestos se llaman así porque tienen una parte de su molécula que es hidrofóbica y otra parte de su molécula que es hidrofílica, ¿sí? O sea, tiene afinidad con lo que es la molécula del agua, puede generar enlaces con la molécula del agua y esa parte sí va a tener una relación con el agua, va a poder ser disuelta o moverse en el agua tranquilamente, mientras que su otra parte, su otra mitad, no. Entonces, cómo se comportan en el espacio, se comportan con una parte, la hidrofílica, o sea, la que tiene afinidad con el agua, es la que va a estar en contacto con esta sustancia, y la parte hidrofóbica va a tender a alejarse, ¿sí? A no contactar con el agua, ¿sí? Ejemplos de estas moléculas tenemos a los ácidos grasos, pero cuando sean bien de cadena larga, y a los fosfolípidos, ¿sí? Que tienen una parte lipídica y otra parte de cadena distinta, ¿sí? Compuesta. Entonces, los fosfolípidos van a tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, ¿sí? Entonces, ¿cómo se disponen en el espacio? Se van a disponer teniendo su extremo polar, o sea, la molécula que pueda contactar con el agua en la sustancia acuosa, ¿sí? Y la parte apolar, que vendría a ser esta, que es la cadena de ácido graso, se va a mantener alejada del agua, ¿sí? Va a ser hidrofóbica. Entonces, por lo general, se comportan en el espacio formando lo que se llama micelas, que es esta estructura. Obviamente esto es un corte, nos lo tenemos que imaginar como en sentido 3D, formando como una esfera propiamente dicha, en el que todas estas cabecitas se disponen hacia afuera, hacia el exterior, o sea, en contacto con el agua, y la parte hidrofóbica se mantiene en el medio, en el centrito de esa esfera, como contenida o resguardada del agua, ¿sí? Porque no puede contactar con el agua, es una molécula, es una parte de la molécula apolar, ¿sí? Para resumir entonces, cómo se relaciona el agua con otros componentes. Hay que acordarse que con los compuestos iónicos, estos se van a comportar como solubles en su gran mayoría. También depende de lo que es la concentración y otras cosas, pero bueno, la temperatura y eso, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Los compuestos polares, que sí o sí van a ser solubles por su relación con el agua. Los apolares, o sea, los que no tienen carga, se van a comportar como insolubles. Y los anfipáticos, que nos acordamos que es una parte apolar y otra parte polar, o sea, esta es la que contacta con el agua, van a tener una parte soluble y otra parte insoluble, que es la que vendría a ser apolar. Bien, pasando a hablar de otra cosa, brevemente explicando esto, o sea, sin entrar en mucho detalle, vamos a hablar de lo que son ácidos y bases. En general, las soluciones pueden considerarse neutras. Por ejemplo, el agua se considera una solución neutra cuando hay una concentración parecida o similar entre dos átomos o entre dos compuestos, ¿sí? El hidrógeno
y el hidroxilo, ¿sí? Este oxígeno y a hidrógeno asociado se llama hidroxilo. Entonces, cuando en una solución que se consideraba neutra empieza a aumentar porque se agrega otro compuesto o por la razón que sea, empieza a aumentar, esto es la concentración de hidrógenos o de hidrogeniones, que van a escuchar decir. Cuando esta concentración aumenta y es mayor a la de hidróxidos, la solución se considera ácida, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos una solución con mucha carga de protones, o sea, de hidrogeniones, la vamos a considerar ácida. Y por el otro lado, en el caso contrario, cuando la concentración de hidrogeniones es menor a hidroxilos, o sea, los hidroxilos se encuentran en mayor concentración que los hidrogeniones, la solución la vamos a considerar básica o alcalina, ¿sí? O sea, ácido y alcalino son dos conceptos como opuestos, ¿sí? Bien, los ácidos entonces tienden a ser sustancias que van a aumentar esta concentración de protones, o sea, tienden a liberar hidrogeniones al medio, generando la acidificación, y las sustancias básicas o alcalinas van a ser sustancias que van a tender a disminuir la concentración de hidrogeniones en la solución. Entonces, a partir de ahí vamos a diferenciar componentes que son ácidos, componentes que son básicos. Se dividen en ácidos fuertes, ácidos débiles, pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero sin entrar mucho en detalle, solo como para saber unos conceptitos, ¿sí? Estos vendrían a ser unos ejemplos de lo que es los bases, algunos compuestos que son básicos, algunos compuestos que son ácidos, y cómo se comportan en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una molécula que es básica, que nosotros conocemos que es una base, se le agrega un protón, se forma lo que se llama su ácido conjugado, ¿sí? O sea, la forma en la que captó un hidrogenión del medio, ¿sí? Y después, por el caso contrario, cuando un compuesto ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, pierde un protón, se forma lo que es su base conjugada, que es el cloro en este caso, ¿sí? Como para ir teniendo en cuenta cómo se manejan los compuestos. Para tener una idea de cómo es lo que es el pH, o cuando una concentración es ácida o cuando es una concentración básica, se inventó este sistema de medición que se llama pH, que conceptualmente se le denomina pH a el logaritmo de la inversa de la concentración de hidrogeniones en el medio, ¿sí? Entonces, como es muy difícil medir la concentración de hidrogeniones de por sí, porque son concentraciones muy chiquitas, cambian mucho, etcétera, se inventó este sistema de medición que nada, es un logaritmo negativo, en este caso, de la concentración de hidrógenos que tiene una solución, ¿sí? Entonces, a partir de eso, que ya está estandarizado, que se puede medir, etcétera, se mide lo que es el pH, ¿sí? Perdón. Entonces, nosotros tenemos o el pH tiene como unas características, ciertas importancias, en donde tenemos que tener en cuenta que el valor de pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Esto quiere decir que cuando hayan más hidrogeniones en el medio, o sea, cuando una sustancia sea más ácida, el pH va a ser más bajo, porque son inversamente proporcionales. Cuando uno sube, el otro baja, y viceversa. Y dentro de este espectro, este rango de medición que tiene el pH,
vamos a tener mediciones ácidas, mediciones básicas, y tomando el valor de pH de 7, o sea, entre medio de los ácidos y los básicos, vamos a considerar una sustancia neutra, una neutralidad de pH, porque tomamos valores que van desde el 0 hacia el 14. ¿Sí? Entonces en el 7 nosotros estamos en la mitad y ahí se considera como que está en un pH neutro, ¿sí? En una concentración equidistante de hidrogeniones y de hidroxilos, ¿sí? Obviamente también se puede sacar el pOH, pero bueno, no nos importa, bastante, no nos importa mucho, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta escala, esta medición, que es una medición logarítmica que tenemos acá las formulitas, cuando nosotros veamos valores de pH que sean menor a 7, o sea, menor a esta neutralidad, vamos a tener que saber que el ambiente en que estamos estudiando es un ambiente ácido, ¿sí? Y cuando los valores sean mayores a este 7, o sea, cuando vaya aumentando a partir del 7, vamos a estar en un ambiente básico, ¿sí? O alcalino. Entonces el 0 vendría a ser la mayor acidez con la que se puede estar, y el 14 la mayor alcalinidad en la que vamos a poder estar, ¿sí? Acá entonces tenemos todo el gran espectro de lo que es el ambiente ácido y el ambiente básico, dependiendo el pH, ¿sí? pH más bajos van a haber muchos hidrógenos y el ambiente va a ser muy ácido. Obviamente lo contrario va a pasar con el pOH, porque nos va a medir lo opuesto. Y si nos vamos para el otro extremo, o sea, disminuyendo las concentraciones de hidrogeniones, vamos a ir llegando a un ambiente más básico, ¿sí? O a niveles más bajos de pOH en este caso. Y obviamente acá vemos cómo es la relación con la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Cuando hay 1 mol por litro de hidrogeniones, el pH está 0, por eso se consideran estos valores, y puede seguir aumentando hasta o sea, 10 a la menos 14 de concentración de hidrogeniones, que es 14 en el pH, ¿sí? Bien, y por último, para hablar para mencionar nomás, que después vamos a volver a retomar seguramente en algún otro tema, es para hablar de lo que son sistemas buffer o amortiguadores de pH, ¿sí? También se lo pueden conocer como tampones de pH, porque lo que hacen es tamponar o amortiguar o reducir también, si se quiere, los cambios que se producen en una sustancia y que verían influidos un cambio en su pH, ¿sí? Entonces, cuando agregamos esta solución, este compuesto buffer, lo que va a pasar es que este cambio en el pH no se va a ver tan drástico, ¿sí? No se va a cambiar tanto este valor, porque tenemos esta molécula, ¿sí? Esta molécula que está amortiguando este cambio. Entonces, por lo general los buffers se van a ver formados por un electrolito débil, o sea, un ácido o una base débil, que esto, bueno, mucho no importa, es algo conceptual, y una sal que va a verse actuar como un electrolito fuerte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros agregamos hidrogeniones o hidroxilos a una solución, o sea, esto me convertiría la solución como ácida y esto me la volvería más alcalina, o si le sumamos hidrógeno se vuelve ácido, si le restamos hidrógenos se vuelve básico. En vez de cambiar este espectro que vimos, o sea, en vez de pasar de, por ejemplo, un ambiente ácido a un ambiente básico, así de golpe cuando nosotros agregamos algún compuesto,
el buffer va a captar estos hidrogeniones o los va a ceder al medio y va a generar que este componente, o sea este compuesto, se vea alterado, pero que no se altere el pH del medio en el que estamos, ¿sí? Entonces, para que no estén sueltos los hidrogeniones en el medio y me puedan generar un compuesto más ácido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para generar eso, el buffer se sacrifica, por así decirlo, se sacrifica por el medio en el que está y capta o cede hidrogeniones al medio para que este no sufra muchos cambios de pH. Básicamente pasa eso. ¿Por qué es importante esto y por qué se los estoy mencionando? Bueno, esto es importante y vamos a ver el ejemplo en la clase que viene, por ejemplo, porque nuestro cuerpo, todo nuestro organismo y todas las cosas biológicas funcionan con un pH en particular. Entonces, por ejemplo, si les doy un ejemplo de lo que tenemos en el estómago, los jugos gástricos, obviamente es un ambiente muy ácido, tiene un pH bastante bajo. Entonces hay otros compuestos que no soportan estar en un ambiente tan ácido y se disuelven o se desnaturalizan, que es algo que vamos a ver. Y eso, por ejemplo, a nosotros sirve para la digestión en el estómago. Pero, por ejemplo, ese pH en nuestra sangre no podría funcionar porque es un pH muy ácido y las cosas biológicas que nosotros tenemos dando vuelta en la sangre no funcionan en ese pH, ¿sí? Entonces, para no estar en algo tan ácido que no funcionaría y nuestro cuerpo tampoco funcionaría porque las moléculas se van a ir rompiendo, nuestra sangre tiene un pH un poquito más alcalino, ¿sí? Y casi neutro, más o menos de 7,4, entonces es como neutro tirando a básico. Y a partir de ahí todas las cosas orgánicas o naturales pueden funcionar bien. Pero cuando se generan estos cambios de pH, las cosas, bueno, en el caso contrario, empiezan a funcionar mal, se empiezan a romper, se empiezan a destruir, y acá entran en importancia las sustancias buffer o las soluciones buffer, porque lo que hacen va a ayudarnos a que estos cambios de pH no sean tan bruscos, por si se agrega alguna solución, si nosotros nos dan un medicamento, si nosotros nos alteramos de alguna forma, se agrega algún otro componente, que el cambio de pH no sea tan brusco y no se genere alguna alteración o alguna descomposición o destrucción de componentes de nuestro propio organismo, ¿sí? Como para darles un ejemplo para aplicarlo en algún lugar. Así que bueno, básicamente esta fue la introducción, los primeros conceptos que yo quería que tuvieran, que es un poquito de agua, un poquito de soluciones ácidas y básicas, porque nos van a ayudar a avanzar con los otros temas, ¿sí? Obviamente si les queda alguna duda me las pueden preguntar, no hay ningún drama con eso, y obviamente van a ser cosas que vamos a seguir viendo. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de esto, pero por lo menos yo quería que al ser la primera clase, estar todos como familiarizándonos, tuvieran algo bastante básico y que no les genere mucha dificultad. Igualmente, y obviamente esto ya con todo, cualquier duda que haya quedado me la pueden preguntar sin ningún problema, ¿sí? Así que bueno, nada, esta vendría a ser la primera clase, espero que les haya servido y nada, cualquier cosita ya saben que me pueden preguntar y la seguimos por el grupito, ¿sí? Cualquier cosa me van diciendo. Así que bueno, nada, gracias y espero que les sirva y espero que nada, la materia les guste bastante, o por lo menos sientan que les sirva. Cualquier cosa que ustedes vayan viendo de la materia que no les gusta, no les sirve, que les gustaría ver de cierta manera, o cualquier corrección que quieran hacer, obviamente me las hacen, yo estoy súper predispuesto. Esta es la primera vez que voy a dar en enfermería, así que cualquier cosa que me quieran decir me va a servir un montón, y vamos a ir haciendo esta materia entre todos, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva a ustedes porque eso es lo importante
y también que me sirva a mí, ¿sí? Como para poder saber qué es lo importante para darles a ustedes, ¿sí? Así que bueno, nada, espero que les haya servido y la seguimos por el grupito, ¿sí? Bueno, nos vemos.